Buen día. El curso que vamos a ver hoy es Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. Los temas que vamos a ver son conceptos básicos, reportes, tipos de reportes de operaciones inusuales, operaciones relevantes, reporte de operaciones internas preocupantes, reporte de 24 horas, reporte de operaciones con cheque de caja, reporte de montos totales de divisas, reporte de operaciones de efectivo con dólares de Estados Unidos de América, reporte de transferencias internacionales de fondos, restricción de dólares en efectivo, cliente o usuario persona física, cliente o usuario persona moral, cliente o usuario de derecho público, fideicomiso, operaciones ilimitadas con dólares de los Estados Unidos de América, reserva y confidencialidad de la información, personas sujetas a la obligación de confidencialidad, prohibiciones, excepciones, procedimiento y selección de personal, requisitos para la selección de personal, conservación de documentos y conclusiones. Conceptos básicos. Lavado de dinero. Es la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que proceden o derivan de un delito con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de asistir a cualquier persona involucrada en la comisión del delito para evadir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Actividad ilícita. Son aquellos actos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes y que son reprobables ante la sociedad. Por ejemplo, el narcotráfico, la falsificación o piratería, trata de personas, tráfico ilegal de petróleo, tráfico de vida silvestre, tráfico de órganos, tráfico de obras de arte, la tala de árboles o deforestación ilegal, el contrabando, la corrupción, el secuestro y la extorsión. Etapas de lavado de dinero. La primera etapa es la colocación, en la cual los activos que se obtienen ilegalmente se introducen en la economía a través de instituciones financieras, casas de cambio, depósitos en fondos, empresas fachada. Segunda etapa, el ocultamiento. Los activos se movilizan en el sistema financiero y complican su rastreo documental. Cambian de ubicación, modifican su origen, mudan de su destino, transforman su naturaleza. En la tercera etapa, que es la integración, los activos se reincorporan al sistema financiero por medio de operaciones económicas, a través de inversión en inmuebles, títulos, valores, proyectos comerciales o fideicomisos en el extranjero. Reportes. Los reportes de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes aplican a todas las entidades financieras y los demás reportes le aplican a ciertas entidades en específico. Los asesores de inversión no reportan operaciones relevantes. Reporte de operaciones inusuales. La operación, actividad, conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por la entidad o declarada a esta, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho cliente, en función al origen o destino de los recursos, monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación, sin que exista una justificación razonable para dicha operación. Para efectos de determinar aquellas operaciones que sean inusuales, las entidades deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en forma aislada o conjunta. Cuando las operaciones que los clientes o usuarios pretenden realizar involucren países o jurisdicciones que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes. Cuando los clientes o usuarios pretendan evadir los parámetros con que cuentan las entidades para reportar las operaciones a que se refieren las presentes disposiciones. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes, o en su caso los usuarios que tengan registrados, cuando se presuma o existan dudas de que un cliente o usuario opere en beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, sin que lo haya declarado a la entidad de que se trate. Reporte de operaciones inusuales. Se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de que el comité la dictamine. El comité contará con 60 días naturales posterior
a que fue detectada para ser dictaminada. En el supuesto de que una operación relevante sea considerada como operación inusual, se deberá formular por separado un reporte por cada uno de estos tipos de operación. Reporte de operaciones relevantes. Es la operación con billetes y monedas metálicas, así como cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior o equivalente en moneda nacional para un centro cambiario y transmisor de dinero. El importe son $5,000 de los Estados Unidos de América. Para bancos, casas de bolsa, SOFOMES y demás intermediarios financieros, el monto es de $7,500 de los Estados Unidos de América. Para las financieras nacionales de desarrollo, son $10,000 de los Estados Unidos de América. Este reporte se debe remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año dentro del siguiente periodo. Los centros cambiarios y transmisores de dinero y SOFOMES presentan este reporte dentro de los últimos 10 días hábiles de los meses citados. Los bancos, casas de bolsa, casas de cambio y demás intermediarios financieros dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses citados. Si no se realizaron operaciones relevantes durante el trimestre que corresponda, se debe remitir un reporte en el que solo deberán llenar los campos relativos a la identificación de las propias entidades, al tipo de reporte y al periodo del mismo, dejando vacío el resto de los campos. Reporte de operaciones internas preocupantes. Es aquella operación, actividad, conducta o comportamiento de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, empleados, apoderados que por sus características pudieran contravenir la normatividad que los rige. Cuando algún funcionario, empleado o apoderado de la entidad mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le corresponde de acuerdo a los ingresos que perciben. Cuando sin causa justificada existe una falta de correspondencia entre las funciones que le fueron encomendadas al directivo, funcionario, apoderado de la entidad y las actividades que realiza. La presentación del reporte será a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de que el comité dictamine. El comité contará con 60 días naturales posteriores a que fue detectada para ser dictaminada. Reporte de 24 horas. Cuando existe información basada en indicios o hechos concretos de que al pretenderse realizar una operación, los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas, se debe remitir a la Secretaría, dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de operación inusual, en el que la columna de descripción de la operación se deberá insertar la leyenda reporte de 24 horas, aunque no se haya realizado la operación. Aquí es importante que existan hechos concretos, es decir, que llegue un cliente y pretenda hacer una operación bancaria, cuando ya, por ejemplo, en televisión ya salió que está involucrado en actividades ilícitas. Reporte de operaciones con cheque de caja. Las instituciones de crédito, bancos, deben remitir a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de caja realizada con sus clientes o usuarios, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a $10,000. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. Reporte de montos totales de divisas. Los centros cambiarios deben remitir dentro de los 10 últimos días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a la Secretaría, a través de la Comisión, un reporte por cada operación de compra en efectivo que se realice por un monto superior a $500. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. Reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Las casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y crédito, instituciones de crédito o bancos, sociedades financieras populares o SOFIPOS y uniones de crédito deben remitir dentro de los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a la Secretaría,
por conducto de la comisión, un reporte por cada operación en efectivo con dólares conforme a lo siguiente. Tratándose de clientes, por un monto igual o superior a $500 de los Estados Unidos de América. Y tratándose de usuarios, por un monto superior a $250 de los Estados Unidos de América. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. Reporte de transferencias internacionales de fondos. Los transmisores de dinero, casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras populares y instituciones de crédito, deben remitir mensualmente a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al último día hábil del mes inmediato anterior, un reporte por cada transferencia internacional de fondos que en lo individual haya recibido o enviado cualquiera de sus usuarios durante dicho mes, por un monto igual o superior a $1000 o su equivalente en otra moneda extranjera. Reporte de transferencias internacionales de fondos. Si no hay operaciones de este tipo, se debe enviar el reporte con 0 registros. En las transferencias internacionales de fondos para el pago de remesas por montos iguales o superiores a $1000 o su equivalente en otra moneda extranjera, los emisores de dinero deben especificar la siguiente información en los reportes que remitan. Para cliente o usuario persona física, las casas de bolsa, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las instituciones de crédito deben abstenerse de recibir de sus clientes, personas físicas, dólares de los Estados Unidos en efectivo por un monto en conjunto por cliente acumulado en el transcurso de un mes calendario mayor a $4000. En el caso de comisionistas, en operaciones de compra en efectivo de dólares exclusivamente con personas físicas que tengan como finalidad la adquisición o pago de productos o servicios comercializados o ofrecidos por el comisionista, no podrán en ningún momento rebasar por operación el monto de $250. Tratándose de usuarios, no rebasar un monto de $250 de los Estados Unidos de América. Cliente o usuario persona física. En el caso de comisionistas que sean establecimientos autorizados para vender mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, así como en establecimientos de hospedaje, se sujetarán a lo siguiente. Para una persona física extranjera, $1500 acumulados en el transcurso de un mes. Persona física nacional mexicana, hasta $300 en un día y $1500 acumulados en el transcurso de un mes. Usuarios nacionales, hasta $300 por día y hasta $1500 acumulados en el transcurso de un mes calendario. Usuarios extranjeros, hasta $1500 por operación o acumulado en un mes calendario. Nota: un centro cambiario puede hacer operaciones por persona por día por un monto de hasta $10,000. Cliente o usuario persona moral. Clientes personas morales cuyo domicilio y principal asiento de negocios se encuentren ubicados en los municipios que conforman las zonas turísticas con alto flujo de turismo extranjero, poblaciones localizadas dentro de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional norte del país o en los estados de Baja California o Baja California Sur. Las entidades únicamente podrán recibir dólares en los Estados Unidos en efectivo hasta por un monto en conjunto por cliente acumulado en el transcurso de un mes calendario de $14,000 de los Estados Unidos de América. Clientes, casas de bolsa y casas de cambio sin límite cuando actúen por cuenta propia. Fideicomisos. El límite de operaciones con dólares de los Estados Unidos de América es de $14,000 mensuales. Operaciones ilimitadas con dólares de los Estados Unidos de América. Clientes que tengan el carácter de representaciones diplomáticas y consulares de gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones análogas a estos, así como instancias gubernamentales encargadas de administrar y disponer de bienes asegurados, decomisados o declarados en abandono o por extinción de dominio. Operaciones ilimitadas con dólares de los Estados Unidos de América. Casas de bolsa y casas de cambio cuando actúen por cuenta propia. Las entidades podrán recibir ilimitadamente de sus clientes personas morales en cualquier parte del territorio nacional dólares de los Estados Unidos de América en efectivo para la realización de operaciones individuales diarias, siempre y cuando se cumplan como mínimo con las siguientes medidas.
Cerciorarse que hayan sido constituidas con al menos 3 años de anterioridad a la fecha en que se pretendan realizar las operaciones. Recabar la información y documentación suficientes que justifiquen la necesidad de realizar operaciones con dólares en efectivo por cantidades mayores a los límites establecidos. Recabar los estados financieros correspondientes a los últimos 2 ejercicios fiscales. Recabar las 2 últimas declaraciones anuales presentadas ante el SAT. Recabar la información de las personas físicas que directamente o indirectamente participen en el capital social de las referidas personas morales. Realizar una valoración para determinar si se justifica la necesidad de realizar operaciones con dólares en efectivo por montos mayores al límite establecido. Operaciones ilimitadas con dólares de los Estados Unidos de América. Las entidades deberán remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a más tardar dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes calendario, la lista autorizada de los clientes personas morales con las que realice operaciones con dólares en efectivo que contengan los siguientes datos: denominación o razón social, RFC con homoclave, y en su caso el número de identificación fiscal y o equivalente, así como el país o países que nos asignaron, número de serie de la firma electrónica avanzada, nombre completo sin abreviaturas del administrador o administradores, director, gerente general, apoderado general o equivalente con su firma. Puede obligar a la sociedad. Reserva y confidencialidad de la información. El Consejo de Administración o Administrador Único, según sea el caso, los integrantes del Comité de Cumplimiento, así como directivos, funcionarios y empleados apoderados, deben guardar confidencialidad sobre la información relativa a los reportes realizados, salvo cuando la solicite la Secretaría por conducto de la Comisión. Prohibiciones. Está prohibido alertar o dar aviso a los clientes o usuarios respecto de cualquier referencia que sobre ellos se haga en los reportes. Se prohíbe alertar o dar aviso a sus clientes o usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de información o documentación, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones. También está prohibido alertar o dar aviso a los clientes o a algún tercero sobre la existencia o presentación de órdenes de aseguramiento antes de que sean ejecutadas. Excepciones. No se considerarán como indicios fundados de la comisión de delito los reportes y demás información que de ellos generen las entidades a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones. El cumplimiento de la obligación a cargo de las entidades de los miembros del Consejo de Administración o Administrador Único, según sea el caso, los del Comité Oficial de Cumplimiento, así como directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las entidades, de enviar a la Secretaría por conducto de la Comisión los reportes e información a que se refieren las disposiciones. No constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal y no implicará ningún tipo de responsabilidad. Procedimiento y selección de personal. Se deben adoptar procedimientos de selección para procurar que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia necesarias, así como con honorabilidad. Se debe incluir una declaración firmada por el funcionario en la que asiente la información relativa a cualquier otra entidad financiera en los que haya laborado previamente, así como el hecho de no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. Requisitos para la selección de personal. Las entidades deberán adoptar procedimientos de selección para procurar que su personal cuente con calidad técnica y experiencia necesarias, honorabilidad, declaratoria de trabajos en otra entidad, declaratoria de no antecedentes por delitos patrimoniales o inhabilitación. Conservación de documentos. Tipo de información que se debe conservar. Copia de todos los reportes remitidos. El original o copia o registro contable financiero de toda la documentación soporte, los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de los clientes. Periodo de conservación de documentos. Respecto a la información del expediente de los clientes, se deben conservar durante los 10 años siguientes a la terminación del servicio y operación.
Conclusiones. Los sujetos obligados deben remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, diversos reportes de operaciones que realicen con sus clientes y usuarios. Los reportes de las operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes aplican a todas las entidades financieras y los demás reportes le aplican a ciertas entidades en específico. Se debe guardar confidencialidad sobre la información relativa a los reportes, salvo cuando lo solicitara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás autoridades facultadas para ello. Los documentos a conservar son copia de todos los reportes remitidos, original o copia o registro contable o financiero de toda la documentación soporte, datos y documentos que integran los expedientes de identificación de clientes. El crecimiento del número de reportes de operaciones internas preocupantes que las instituciones financieras envían a la Unidad de Inteligencia Financiera es algo que debe tener en alerta a las autoridades, ya que dichos informes corresponden a actos del personal de dichas organizaciones y que pudieran vulnerar las normas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a las estadísticas de recepción y denuncias con cifras del primer trimestre de 2019, durante este lapso la unidad recibió 138 reportes de operaciones internas preocupantes de parte de instituciones financieras, es decir, un aumento del 30% respecto al mismo periodo del 2018. Este crecimiento va en tendencia con el número de reportes de operaciones internas preocupantes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto de las instituciones financieras como de las actividades vulnerables en todo el 2018, que fueron 790, es decir, un incremento del 57% respecto a 503 generadas en el 2017. El reporte interno preocupante claramente se refiere a supuestos en los cuales sí existen indicios o una eventual sospecha donde algún directivo de la institución financiera está llevando a cabo algún tipo de acto que no coincide con su ingreso o con su expediente que está en la institución versus el nivel de vida al que está acostumbrado. Según las cifras publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales representan un mayor nivel de detalle respecto a los que se presentaban en el gobierno anterior, las instituciones de la banca múltiple son las que concentran el mayor número de estos reportes, es decir, casi el 90% de los informes que se generó en el primer trimestre de 2019 por parte de las entidades financieras. Gracias.